Pensemos un momento en las grandes obras que definen nuestro futuro. Carreteras, hospitales, centrales eléctricas. ¿De dónde salen? Bueno, cada vez más, las respuestas son las asociaciones público-privadas, o como muchos las conocen, las APPs. Se han vuelto una fuerza, una fuerza gigantesca que está moldeando el mundo. Pero claro, traen consigo una pregunta clave. ¿Estamos de verdad construyendo algo más eficiente? ¿O simplemente estamos escondiendo el costo real debajo de la alfombra? Y bueno, aquí está la pregunta que lo empieza todo. Los gobiernos, en todas partes del mundo, se enfrentan a una necesidad que no para de crecer: más y mejor infraestructura. El tema es que los presupuestos públicos, pues, no son infinitos, tienen un límite. Y ahí surge la gran pregunta: ¿de dónde sale el dinero? Es justo este dilema el que obliga a buscar, digamos, alternativas más creativas. Y ojo, porque el problema no es para nada pequeño. Estamos hablando de una brecha enorme, a escala mundial. No es solo construir un par de carreteras, no, se trata de mantener en marcha el motor de toda la economía global. A ver, tratemos de procesar este número: 49 billones de dólares. Con B, esa es la cantidad que se necesitaría invertir en infraestructura de aquí a 2030, y eso solo para no quedarnos atrás con el crecimiento económico que se espera. Es una cifra tan, pero tan grande que cuesta hasta imaginarla, y, desde luego, supera por mucho, muchísimo lo que los gobiernos pueden pagar solos. Ok, pero ¿de dónde sale esta brecha gigantesca? Uno pensaría que es solo falta de dinero, pero la historia es más complicada. Es una mezcla de varios problemas que se repiten una y otra vez. Para empezar, sí, los fondos públicos son insuficientes, pero a eso hay que sumarle una mala planificación de los proyectos. Luego, una gestión que, muchas veces termina con costos y plazos disparados. Y quizá el golpe de gracia: un mantenimiento a largo plazo que brilla por su ausencia, haciendo que todo se eche a perder mucho antes de tiempo. Y es justo aquí, en medio de este panorama, donde entra en escena la famosa Asociación Público-Privada, o APP. Se presenta como la solución a este tremendo desafío. Así que veamos exactamente de qué se trata. A ver, esta es la definición formal, la del libro, del Banco Mundial, pero vamos a desglosarla porque cada palabra cuenta. Lo primero, es un contrato a largo plazo. No hablamos de un par de años, sino de 20, 30 años, a veces más. Segundo punto clave: la parte privada asume un riesgo importante. Y tercero, que es el corazón del asunto, su pago está ligado al rendimiento. O sea, si el servicio falla o no cumple los estándares, ¡zas!, no reciben el pago completo. Así de simple. Entonces, ¿qué hace exactamente el socio privado en todo esto? Pues miren, en una APP típica no es que solo llega y construye. Para nada. Se encarga de todo el paquete completo, el ciclo de vida entero del proyecto. O sea, lo diseña, busca la financiación, lo construye, lo opera en el día a día y, algo fundamental, lo mantiene en buen estado por décadas. El rol del gobierno cambia por completo. Pasa de ser el constructor a ser el cliente que compra un servicio. Esta comparación es clave para entender la diferencia. Pensemos en el modelo tradicional como comprar una casa al contado, un desembolso de dinero gigante al principio. En cambio, una app se parece más a pagar una hipoteca o un alquiler, pero a muy largo plazo. El gobierno se evita ese golpazo financiero inicial y, en su lugar, hace pagos más pequeños y predecibles a lo largo del contrato. Eso sí, con una condición clave: solo paga si el servicio está disponible y funcionando como debe ser. Claro, visto de esta manera, la promesa de las apps suena bastante atractiva, ¿no? Vamos a meternos un poco más a fondo en esos beneficios, en lo que los expertos llaman los impulsores de valor, que son básicamente las razones por las que un gobierno diría: sí, vamos por este camino. Aquí están las grandes ventajas, al menos en teoría. Primero, el costo del ciclo de vida completo. ¿Qué significa esto? Sencillo. La misma empresa que construye la carretera es la que tiene que mantenerla por 20 o 30 años, así que más le vale construirla bien desde el día 1, ¿no? Luego, la transferencia de riesgo. Si la obra se retrasa o se sale del presupuesto, ese es problema de la empresa, no de los contribuyentes. Y finalmente, el enfoque en el servicio, que lo cambia todo. El gobierno ya no paga por un hospital, sino que paga por tener un hospital disponible y en perfectas condiciones todos los días. La diferencia es enorme.
Y ojo, que esto no es solo teoría de pizarrón. La evidencia parece respaldarlo. Como dice una de las fuentes que revisamos, todo apunta a que las CPPs gestionan la construcción mejor que el método tradicional. En la etapa de construir, imponen una disciplina que a veces falta en los proyectos públicos. ¿Por qué? Porque los incentivos están clarísimos. Cada día de retraso, cada peso de sobrecosto, es dinero que la empresa privada pierde de su bolsillo. Hasta aquí todo suena casi perfecto, ¿no? Un modelo eficiente, con riesgos controlados, pero siempre hay un pero. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Toda esta promesa se basa en pronósticos, en proyecciones de cuánta gente usará la carretera, cuántos pacientes irán al hospital. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando la realidad no se parece nada a esas hojas de cálculo? Porque justo ahí, debajo de esa superficie de pagos mensuales bonitos y predecibles, pueden esconderse unos riesgos financieros gigantescos para el gobierno. Y lo peor es que muchas veces no se ven a simple vista cuando se firma el contrato. Y aquí entra un concepto clave: los pasivos contingentes. Suena técnico, pero la idea es muy simple. Es básicamente una deuda fantasma. Una deuda que el gobierno tendrá que pagar en el futuro si algo sale mal. No la ves en el presupuesto de hoy, pero es como una bomba de tiempo financiera. Imaginen una autopista de peaje que no tiene el tráfico esperado y el gobierno había garantizado un ingreso mínimo a la empresa. ¿Adivinen a quién le toca sacar la billetera para cubrir la diferencia? Exacto. Y no estamos hablando de casos hipotéticos. El peligro es muy real y las cifras son de infarto. Miren esto. En Colombia, el gobierno terminó pagando $2.000 millones por estas garantías en autopistas. En Corea del Sur, cada año tienen que pagar decenas de millones porque una carretera o un aeropuerto no tuvo el tráfico que se proyectó. Y el caso de México, tuvieron que asumir casi $8.000 millones de deuda para rescatar concesiones que fracasaron. Al final, ese riesgo que supuestamente se había transferido, muchas veces regresa, y con fuerza, al sector público. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que una APP no es una varita mágica. No es la cura para todos los males. Es una herramienta financiera y de gestión muy, muy compleja. Y como pasa con cualquier herramienta poderosa, si no se usa con conocimiento, con cuidado y con mucha habilidad, puede terminar siendo increíblemente peligrosa. Para que una de estas asociaciones realmente funcione y entregue valor, se necesita que todos estos elementos estén en su lugar. No puede faltar ni uno. El gobierno tiene que hacer su tarea y hacerla bien. Eso significa un análisis a fondo, un proceso de licitación que sea transparente y competitivo de verdad, y lo más crucial de todo, un contrato que sea a prueba de balas, que defina quién asume cada riesgo y que se pueda gestionar bien durante 20 o 30 años. Si falta alguna de estas piezas, todos esos beneficios que sonaban tan bien se pueden evaporar en un abrir y cerrar de ojos. Y esto nos deja con la reflexión final. Una APP no elimina los riesgos, no los hace desaparecer por arte de magia, simplemente los mueve de un lado a otro del contrato. Así que la pregunta importante no es si una empresa privada puede construir más barato o más rápido. La verdadera pregunta es si el gobierno fue capaz de diseñar un acuerdo que de verdad proteja el interés de todos a largo plazo. Porque al final del día, cuando las cosas se complican, la única pregunta que importa es ¿quién tiene realmente el control del volante?